dice, este es el juicio para ti. Kadosh Baruj Hu dice, tienes 10 días de ¿qué? De Teshuvah. Y vemos que venimos ahí en medio, el verde, se llama Yom HaKippurim. Cuando el juicio ya es ¿qué? Ya es sellado. Ya es sellado el juicio. Kadosh Baruj Hu dice, tuviste 10 días para hacer Teshuvah, para hacer Tikkun y Teshuvah. En este día se cierra, tu juicio ya está sellado. Y llegamos a Rosh Hashanah Rabbah, ¿verdad? Que es, y se traduce de esta manera, es el juicio, ¿qué? El juicio ya es dado. Por eso se llama Hoshana Rabbah, que es el juicio ya fue dado. Allá fue presentado, en medio es, en el Yom Kippurim, fue sellado, y aquí ya fue dado. Y vamos a ver más adelante en esta enseñanza por qué tiene esos 3 estados de esa manera. Hay una razón por la cual, y está en todos los Nevi'im, la Torah, hasta, vamos a ver un poquito más adelante lo que vamos a ver. Pero vemos que esos 3 estados es lo que todos nosotros pasamos todos los años. Y déjeme decirle, una vez más, que en la Hagim, en las fiestas, está el plan redentivo de los Bnei Israel, del pueblo de Israel. Quiero volver un poquito para atrás. Entonces vemos que aquí esto es lo que está pasando. Kadosh Baruj Hu dice, esto es para ti, tienes que arreglar tu vida, tienes que llegar en ese periodo de tiempo. Por eso se llaman las fiestas de otoño, porque ya es lo último del año. Cuando la Torah dice que en el principio, ¿cuántas fiestas hay en primavera, en Aviv? Hay 3. Pesach, Hatzmatzot y ¿cuál? Shavuot. Esas son las fiestas de Aviv. Y vienen las fiestas de otoño. Y se le llama al final del año, a la vuelta del año. Yo sé que nuestro hermanito trajo esto hace unos días, pero rápidamente lo quiero decir porque tiene que ver mucho con esta enseñanza. En los días del primer siglo se hacía, aún más antes del primer siglo, se hacía esto, y era algo, no era una leyenda o algo que se le contó, era algo que lo vivieron nuestros hermanos. Yehudá lo vivió en ese tiempo, en el primer y antes del primer siglo, que había una fuente que se llamaba Shiloah, y que llegaban, y era una procesión que llegaban a agarrar el agua, y todos con la lula. Todos llevaban la lula y tocaban la fuente, y todos con címbalos, con shofar, con trompeta, las dos cosas, y todos iban con gran alegría. Acuérdense que Kadosh Baruj Hu dice que en esos días tiene que ser de simcha. Llevaban de nuevo esa agua para el Beit HaMikdash, y vemos que una vez más con los címbalos y trompetas y shofar, todo era de regocijo. Era algo que hasta en los escritos de Judá dice que algo que no se podía comparar, la fiesta que ellos tenían todos los años. Y que cuando ellos lo hacían de una magnitud bien grande. Porque hay muchos escritos que se dice que en Sukkot es una fiesta muy alegre. Se tenía que hacer con ese regocijo como lo mandaba la Torá. Déjenme hacer una pregunta antes de continuar. ¿Cómo nos sentimos cuando pasó a Sukkot? Yo sinceramente no me quería ir para la casa, pero tenía que. Pero lo interesante es que Kadosh Baruj Hu, él dice que nosotros tenemos que estar en un azúcar, ¿verdad? Por 7 días. Pero los días que son importantísimos, no malentiendan, los 7 días son importantes, pero los que requiere Yahweh, que son para Él, no para nosotros, ¿cuáles son? Primero y el último. Acuérdense, primero, no que lo diga el Moré, Yohanan, o su servidor aquí, o nuestro hermano Moré, Moshe Shofar. O sea, es que la Torah lo dice de esa manera. Y no es un consejo, es una misbat. ¿Ok? Entonces no es porque
porque quizás no, es porque es una misma. Entonces vemos que cuando eso pasaba, el Cohen Gadol agarraba el agua y la traía al Beit HaMikdash, la ponía en el Aarón, y vemos que aquí estamos viendo una réplica, un modelo, donde eran las fuentes de Shiloah. Aquí estamos viendo, vamos a ver un panorama de la réplica, cómo ellos bajaban allá, lo voy a traer un poquito más cercano, ¿verdad? Cómo bajaban allí a las fuentes de Shiloah, y era una procesión que de veras lo hacía una gran magnitud. No era algo que ellos lo habían escuchado, era algo que lo vivían todos los años. Ahora, cada uno de ellos, los vuelvo a decir, llevaban la lulav y la golpeaban ya al último en Rosh Hashanah Rabbah, y lo hacían de tal manera para decir que ellos estaban dando ya a finalizar esa fiesta. Y que el juicio, acuérdense, el juicio que era ya de último, ya era dado, era para bien, no era para mal. Vamos a ver unos versos rápidamente. Y yo sé que lo dijimos todos nosotros, ¿ok? En Salmos o en Tejelim 118, yo sé que hemos visto esto, pero es para que nos refresquemos la mente estos 7 días que han pasado. Oh Yahweh, sálvanos ahora. Oh Yahweh, manda ahora prosperidad. Manda ahora prosperidad. Bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Te bendeciremos desde la casa de ¿dónde? Mía. La casa de Yahweh Sebaot. ¿Cómo dice en hebreo? Lo vamos a repetir todos. Ana Yahweh Hoshiana. Ana Yahweh Haxli Ana. Baruch haba Beshem Yahweh. Baruch Nuchen Mikbe Yahweh. Eso es lo que se decía en esos días. Eso es lo que decían en nuestros días. Nosotros lo decimos en Sukkot. Y de hecho, nosotros lo decimos todos los Shabbats. Matithia 21, en el Shem Tov hebreo, del 4 al 8, todo esto fue para que la davar, o sea, la palabra del profeta, no era algo inventado, era algo que se tenía que cumplir. El profeta que dijo, digan a la hija de Sión, mira tu rey, tu melech viene a ti, Sadik, y también con grande estima él es humilde, montado una asna, y un asnito, hijo de un asna. Y fueron e hicieron como Yahshua les mandó, trajeron el asna y el asnito, y Yahushua se montó mientras que otros ponían sus ropas y mantos sobre ellos, e hicieron la subida. La multitud, y muchos de la multitud tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban, ¿qué dice ahí? ¿Y cuáles eran esas ramas? Las lulavs. Cortaban lulavs. Y tiraban delante de él y detrás de él, aclamando, diciendo, ¿qué decían? Lo mismo que estaba escrito en Salmos, en Tejelim. Acuérdense que estaba cumpliendo el profeta. ¿Cuál era el profeta? David. Acordemos que no era solo Melech, era también profeta. Estaba profetizando ahí que se tenía que cumplir. Ahora, en el verso 10, sucedió después cuando él entró Yahushua a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es el Yeshua, el profeta de Nazaret, que está en Galilea, o sea, en Galilea. ¿Por qué? Porque muchos sabían esta profecía, que se había profetizado cientos de años atrás. Vamos a ver qué es lo que dice también Zacarías, porque no solamente cubre un profeta, cubre muchos. Zacarías, y también en la Torá está escrito eso. Zacarías 9:9, regocíllate grandemente, oh hija de Sión, grita fuerte, hija de Jerusalén, y contempla a tu Amelech que está viniendo a ti. Él es el Sadik, el Salvador,
Sin embargo es manso, y él es que está montado una asna, si en un joven postro, o sea, postro de asno, o sea, su hijito. ¿Qué es lo que dice en la Torá? Vamos a ver lo que dice la Torá. Ya Judá es un cachorro de león, desde la planta tierna mi hijo te parará sobre tu presa, y él se agacha, y se extiende como león, como cachorro de león. ¿Quién se atreve a provocarlo? Un regidor no fallará de Yahudá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga ¿quién? A quien está reservado Shiloh. Él es el que, la expectación de ¿quién? No dice Yahudá, de las naciones. ¿Y qué es lo que dice? Lo que me intriga bastante es el siguiente verso. Atando a la vid, que dice, su asno, y el postro, el asno. ¿Qué es lo que dice en Tejelim? ¿Qué es lo que dice en Zacarías? Lo mismo, que se está cumpliendo en el año 4000, en el primer siglo de la era común. Estos son los que profetas estaban ya profetizando cientos y cientos, hasta Moshe en la Torá lo había profetizado. Ahora, vamos a ver varios versos. ¿Cuál es la situación en Yahudá en esos días? ¿Y qué es lo que se aproxima después, ya cuando en el primer siglo? Yeshayahu o Isaías 8:6. Por cuanto este pueblo ha rechazado de las aguas que fluyen grandemente de Shiloh, y se regocijan en Retzin, en el hijo de Ramayá, para ser rey sobre ti. Ahora Yahweh traerá sobre ti las aguas de inundación. Déjeme decirle que, porque ellos rechazaron todo lo que tenían a mano, Kadosh Baruj Hu aquí está dando un ejemplo cómo ellos habían rechazado la Torá. Ellos habían rechazado la Torá de tal punto que el Ser Supremo dice, ¿tú no quieres el agua viva? ¿El agua que corre? Entonces yo te voy a traer otra agua, y esa va a ser la agua de inundaciones de otras naciones que te van a invadir, que te invadirán. Acuérdense que el agua es un sinónimo de naciones. Y eso es lo que le dice también, no solamente en los profetas, sino también lo dice en Revelación, capítulo 12. Dice de consiguiente, 42:1 de Yeshayahu, Jacob es mi siervo y yo lo ayudaré. Israel es mi escogido. Mi alma lo ha aceptado a él y yo lo he puesto con mi ruach en él. Él traerá juicio sobre los goyim. Él traerá juicio ¿con quién? Sobre los goyim, y él no gritará ni alzará su voz. Aquí meramente está hablando de Mashiach. Muchos dicen, no, ahí está hablando de Israel. Síganle leyendo. Se está refiriendo a un personaje. ¿Por qué? Voy a dar otro ejemplo. En las Olimpiadas, cuando un deportista, que participa en las Olimpiadas, que está representando un país, si él gana una medalla de oro, ¿a quién anuncian? ¿Al que ganó la medalla de oro o al país? ¿A quién? Siempre anuncian ¿a quién? Al país. Y si usted quiere averiguar, o sea, quién fue el atleta, entonces sí lo va a averiguar. Pero usualmente siempre anuncian al país. Aquí Mashiach está representando a Israel. Está representando a Israel. Y por eso le dice, tú eres mi escogido, Israel. Para las naciones. 42:5. Así Yahweh, dice Yahweh, Ser Supremo, quien creó los Shamayim y extendió la Aretz, quien extendió la Aretz, todo lo que en ella cree, quien da el alimento y quien ella, y el Ruach que caminan sobre ella. Yo Yahweh te he llamado en justicia, te tomé por la mano, te formé y te hice pacto para el pueblo, para hacer luz ¿a quiénes? A los goyim. Para que abra, ¿qué dice? Los ojos ¿a quiénes? Y no solamente en lo espiritual, sino también en lo literal. Para que des libertad a los prisioneros y a aquellos viviendo en oscuridad de la mazmorra, o sea, de las cárceles.
Yirmiyahu, los coaninos preguntaron, ¿dónde está Yahweh? Aquellos que se ocupan de la Torah no me conocieron. Los roenim también pecaron contra mí. Los profetas profetizaron en Baal, o sea, en el Señor, o en los señores. Y fueron tras cosas que ningún valor. Así que otra vez yo expongo mi caso contra ustedes. Miren cómo dice aquí. Dice Yahweh, yo los pongo contra sus nietos también, o sea, con sus generaciones. Crucen a las costas de Kitim y miren y envíen a Keter y observen atentamente, miren algo que está sucediendo anteriormente. Yirmiyahu 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus ídolos? Es una pregunta que Kadosh Baruj Hu está dando y es una pregunta válida. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus ídolos? Déjenme hacer la pregunta, ¿es verdad? ¿Todas las naciones pueden cambiar sus ídolos? ¿Estando acostumbrados a ellos? Usualmente no. Usualmente no. Ellos dicen, este es mi ídolo y este es mi ídolo. Dice otro ejemplo, y de ellos no son jueces en absoluto, o sea, no son un ser supremo. Sin embargo, mi pueblo cambió su cabot por algo que tiene sin valor. O sea, cambió la Torah, cambió a Kadosh Baruj Hu por algo que no tiene nada de valor. En el verso 12, sorprendentemente por esto ustedes cielos tienen en absoluto horror, dice Yahweh, porque mi pueblo ha cometido dos males. Ellos me han abandonado la fuente de agua viva. ¿Cuál es la fuente de agua viva de nosotros? La Torah, Yahweh Sebaot. Esa es la fuente de nuestra plenitud, de nuestro éxito. Si usted quiere tener éxito, guarde Torah. Si usted quiere días, quiere vivir más en este mundo que estamos viviendo y en el venidero, guarde Torah. Y segundo, y han cavado para sí mismos cisternas rotas que no tienen agua. Me acuerdo que allá cuando yo vivía en aquellos tiempos, cuando estaba pequeñito, siempre le echábamos arroz a una bolsa y siempre se acababa el arroz rápidamente y mi madre no se había fijado que tenía un hoyo abajo. Y todo estaba desperdigado porque estaba en un recipiente que le echaban tanto y tanto y no se llenaba para nada. Y eso es lo que estaba ocurriendo con Israel, que habían cambiado por un ídolo algo que no estaba dando vida en ninguna manera. Ahora vamos a ver qué es lo que se está cumpliendo en el primer siglo y vamos a ver qué es lo que está, o sea, por qué estamos viendo esto para entender qué significa Shemini Atzeret hoy en día, qué es lo que significa en el futuro. Por eso está trayendo esto. Yirmiyahu 12:3. Entonces sacarán con alegría agua de fuentes de salvación. En aquel día dice, canten a Yahweh, invoquen su voz alta su nombre, proclamen sus obras de Cabo entre los goyim, declaren cuán exaltado es su nombre. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿No estamos haciendo eso nosotros? Se está cumpliendo esa profecía, déjeme decirle. Vamos a ver en las crónicas de Yahushua. Mientras él estaba en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra de un ciego, ¿ok? E hizo un poco de lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del hombre. Y dijo, ve y lávate en el estanque de ¿dónde? ¿Cómo se llama este estanque? Esa fuente. Shiloah. Shiloah. Que el nombre traducido significa enviado. De modo que fue y se lavó y regresó viendo. ¿Cuál es? ¿No se acuerdan aquí una de las parashas que tuvimos hace unos 3, 4 Shabbats por ahí? Se llama Metzorah, ¿verdad? Y también la anterior, que se estaba hablando acerca de aquel que tenía
no era de Yahudá, no era de Israel esa persona, era un melech, un rey. ¿Se acuerdan quién era ese? Y que le dijo, ve y haz Tevilá, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Cuál fue lo que trabajó ahí? ¿Que fue y lo hizo o porque escuchó la palabra? Porque obedeció. Obedecer no es solamente escuchar, es, oh, sí, está bien. Obedecer es creer que la palabra que es cierta y ¿qué más? Actuarlo. Lo mismo estaba pasando aquí. Lo mismo estaba pasando aquí. Él oyó y escuchó y ¿qué hizo? Hizo el acto, actuó. Y vemos que se cumplió lo que estaba escrito en los escritos que acabamos de leer. Pero la palabra de Shiloah significa enviado. ¿A quién se está refiriendo? A Yeshua mismo, a Mashiach. Porque allí se estaba cumpliendo la profecía que de Shiloah. Estaba haciendo unas investigaciones que la palabra Shiloah viene de la raíz Shiloh. Lo que acabamos de ver anteriormente, lo que dice la Torah. Vamos a ver lo que dice en los Neví, los profetas, capítulo 55, verso 1. Ahora vamos a entrar ya casi a Shemini Atzeret, y por eso traje eso, para tener una idea por qué es Shemini Atzeret tan importante. Y por qué es una fiesta separada a Sukkot, a Yom Teruah, a Yom HaKippurim y a las demás fiestas. Todos ustedes, 55.1 de Yeshayahu, todos ustedes que están sedientos, vengan, ¿a dónde dice? A las aguas. Ustedes sin dinero, vengan, compren y coman. Sí, vengan, compren sin dinero, vino y leche son gratuitos. ¿Por qué gastar dinero por lo que no es comida, su jornal, por lo que no satisface? Escúchenme cuidadosamente, ustedes comerán bien, disfrutarán de la grosura de la Aretz, escuchen con sus oídos y sigan mis caminos. Escúchenme a mí y su Neshama vivirán en prosperidad. Yo haré un brit infinito, un pacto infinito con ustedes. La rajamín que les aseguré, ¿a quién? A David. Acuérdense de lo que está diciendo el profeta allí. De la rajamín que tuve con quién? Con David. Acuérdense de eso. Y aquí lo que yo he hecho a él como testimonio, a los Goyim, por príncipe y comandante para los Goyim. Está cumpliendo las profecías. Y hago aquí 55:5. Tú convocarás naciones que no conoces y pueblos que no conocen correrán hacia ti. ¿Para qué dice? ¿Cómo correrán para qué? Para refugio. Por amor de Yahweh, tu ser supremo, y a Hakadosh de Israel, quien te ha magnificado. Busquen a Yahweh y lo encontrarán. Llámele mientras todavía está cerca. No andábamos buscando nosotros eso. Andábamos de arriba para abajo, buscando y buscando. Nos paramos en las sendas, ¿verdad? Y preguntáramos cuál es la senda antigua. Preguntábamos nosotros. Y íbamos escalando y escalando hasta que llegamos aquí. Kadosh Baruj Hu dice, buscarlo mientras está cercano. Que Rasha abandone sus caminos y el transgredor abandone sus consejos y vuélvase a Yahweh y él encontrará Rajamín, porque él perdona abundantemente los pecados. ¿Qué es lo que hemos pasado nosotros? Pasamos Yom Teruah, Yom HaKippurim, llegamos a Sukkot y el día último de Sukkot, ¿qué es? No, es el último día de Sukkot. El séptimo día, cuando el juicio ya es dado. Shana Rabá. Ahora, vamos a ver qué es lo que hizo Mashiach en el último día. En el último día, 7:37 de Yohanan, Yeshua se puso en pie y dijo y gritó, si alguno tiene sed, que se mantenga viviendo para mí, para beber.
tome todo lo que él se pone confianza, como dice el Tanakh, ríos de agua fluirán de más profundo de su ser. ¿Cómo está eso? Cuando uno estudia Torah, ¿qué es lo que pasa con la persona? ¿Qué es lo que pasa con la persona? Cuando uno estudia siquiera 1 hora de Torah, es como si estuviéramos en el Olam Chabad. Como estuviéramos en el Olam Chabad. ¿Se imaginas ya en el Olam Chabad? El tiempo no existe. El tiempo no existe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sedientos. Cuando nosotros estamos literalmente sedientos, ¿qué es lo que buscamos primeramente? Y la buscamos, ¿verdad? Y la buscamos, y la buscamos, y la buscamos, hasta que tomamos. ¿Y qué pasa con nosotros cuando la tomamos a cierto punto? Estamos satisfechos. Eso pasa con la Torah. Y créeme, la analogía aquí es que cuando nosotros estudiamos, o sea, más Torah, más, no nos satisface. Queremos más y más. Pero el tiempo pasa rápido. Pasa rápido. Lo que dice aquí Kadosh Baruj Hu de Efraín es bien cierto. Jeremías 31, 18 y 20. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado y fui como becerro indómito. Hazme hacer teshuvah, o sea, hazme retornar, hazme hacer teshuvah, para que sea restaurado, pues tú, Yahweh, eres mi ser supremo, pues que después que me arrepentí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando hicimos teshuvah? Y después que comprendí, o sea, después que hice teshuvah, me arrepentí, dice, y después que comprendí, me di golpes, dice así, ¿verdad? Me di golpes, ¿en dónde? En el muslo, me avergoncé y también me humillé. ¿Qué hicimos en Yom Teruah? Llegando para Yom HaKippurim. ¿Qué es lo que hicimos? Lo mismo. Hicimos lo mismo. Todos pasamos por eso. Todos nosotros pasamos por ese proceso. Y pasamos todos los años en Yom HaKippurim. Pasamos en ese proceso de darnos cuenta que venimos de las naciones. Que somos Efraín. Que estamos en un proceso de cambio. De un proceso de cambio en nuestros hogares, en nuestros quehaceres, en la manera como hacemos cosas, en la manera de hablar, en la manera de practicar cosas, en la manera de cómo guardar las cosas en la Torah de la manera correcta. Y dice, y me avergoncé y también me humillé porque he llevado el reprobio de mi juventud. ¿No es Efraín mi hijo amado? Dice. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré rajamín de él. ¿Quién está hablando aquí? Hakadosh Baruj Hu. Él dice, ¿no es Efraín mi amado? Dice. No es solamente Yahudá, déjeme decirle. Por eso siempre, y vamos a ver la razón por qué Hakadosh Baruj Hu dice que se hacían los 7 días de korbanot, de inmolaciones, se hacían para ¿quiénes? Las 70 naciones. Ahora déjeme decirle esto, las 70 naciones, no está hablando de cualquiera, o sea, de todos. ¿En dónde está Efraín? En las 70 naciones. En las 70 naciones. Hakadosh Baruj Hu dice, no es Efraín mi hijo amado. Dice, tuve compasión de él. Las profecías se están cumpliendo, que las 2 casas están regresando. Mi pregunta para usted, amado, para usted, amada, para que nos están mirando, ¿no es tiempo ya de volver? Ya es tiempo de dejar las deidades, los demonios, los ídolos. Ya es tiempo de volver a Kadosh Baruj Hu, de guardar Torah. ¿Por qué? Vamos a ir a la razón por qué estamos hablando de Shemini Atzeret. Yahushua 15:24 de Matitiyah en el hebreo. Yahushua le respondió, no me han enviado sino a las ovejas extraviadas de la casa de ¿qué?
¿Quiénes son las ovejas de la casa de Israel? Efraín. Efraín, el reinado del norte. Pero, ¿qué dice aquí? No me han, ¿qué dice aquí? Enviado. ¿Cómo se llama la fuente esa? Shiloah. Es una pregunta, no me han enviado, sino se está afirmando, le han enviado. Lo han enviado. No para otra cosa, sino para eso. Ahora vamos a entrar a Shemini Atzeret. Ese era para calentar los motores, ¿ok? Ok. Aquí estamos viendo el proceso de Sukkot. ¿Por qué es muy diferente a Shemini Atzeret? ¿Por qué? Vamos a ver la razón por cuál. Vamos a ver la razón por la cual. Aquí estamos viendo que ¿cuántos días habían de Sukkot? 7. El primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kadosh Baruj Hu dice 7 días tienes que vivir ¿en dónde? En una suca. Tienes que vivir Sukkot, tienes que vivir en una suca. Pero, y vamos a ver la gematría de 365. 365 es la palabra de Shalach, que es Shiloach, ¿ok? 365 es Hashab, que significa contar, ¿ok? La siguiente es Omer, o Shiv, o sea, Omer. ¿Qué significa Omer? ¿Cuál es la otra palabra de Omer? Una medida. ¿Cuál es la medida que nosotros estamos dando? Acordémonos que estamos hablando de agricultura. En el Sukkot, ¿de qué se trata el Sukkot? Agricultura. Estamos viendo que Sukkot es una medida que nosotros tenemos que traer. ¿Y esa medida cuál es? ¿Cuál es esa medida? La medida de la Torah. ¿Qué es lo que dice en Tejelim? Aquí que nos está viendo en Salmos. Capítulo 1 lo dice bien claro. Bendito el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que es como un árbol que está plantado a un río, el río Shiloah, y que a tiempo da su fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Muy bien, se los dejo de tarea. ¿Cuál es el fruto? El fruto es guardar Torah. Por eso la palabra tzitzit significa el fruto de un árbol, el florecer de un árbol. Eso significa el florecer de un árbol. Ahora, lo siguiente en la gematría es orla. Orla significa prepucio. ¿Cuál es el prepucio? Cuando Kadosh Baruj Hu dice tienes que cortarte el prepucio, ¿de dónde? De tu corazón. Lo que te está implicando, lo que te está bloqueando, lo que está para que sigas a lo siguiente, que es obediencia. Lo siguiente es atzar, que significa, viene la palabra atzaré, Shemini atzaré. Atzaré significa, o atzar significa encerrar. Encerrar. Y vamos a ver un poquito más adelante. La palabra kapar significa cubrir. La kaporet, la cubierta del arca. Kapar. Y la palabra katar, que significa incienso. Todo esto implica lo que es Sukkot. Y todo está familiarizado, todo está conectado. Ahora, quiero que entendamos esto. ¿Por qué voy a traer esto? ¿Qué tiene que ver? Y vamos a ver el contraste de las fiestas de primavera con las fiestas de otoño, que tiene que ver mucho, en muchas maneras. ¿Cuántas semanas se tenía que contar para Shavuot?
Esta es la primera, ¿verdad? De la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿y cuántas más? Una más. ¿Cuántas vemos ahí? 7 semanas. Y viene Shavuot. 7 por 7, 49. Acuérdense de eso. 7 por 7, 49. 7 por 7, 49, más 1, que es el día siguiente, es Shavuot. Aquí estamos viendo la redención del pueblo de Israel. Porque en Pesaj, ¿qué es lo que está pasando en Pesaj? ¿Ah? ¿Qué está pasando en Pesaj? Lo mismo. Está redimiendo al primogénito. Está redimiendo al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver el contraste de la fiesta de primavera con las fiestas de otoño. Aquí, ¿cuántos días hay de Sukkot? 7, ¿verdad? 7 por 7, más Shemini Atzeret, 50. ¿Cuál es el significado de, lo que es las fiestas de otoño y las fiestas de primavera? Aquí la diferencia, no hay ninguna diferencia. Bueno, la redención sí, estamos viendo redención aquí, pero la similitud de estas dos fiestas, de la otoño y primavera, es que aquí hay Atzeret. Atzeret significa, ¿cómo se traduce Atzeret? ¿Cómo se dice Atzeret, se traduce en Atzeret en español? Una asamblea. Una asamblea. Vamos a ver los versos. Devarim o Deuteronomio 16, 8. Por 6 días comerán matzah y el séptimo día habrá una, ¿qué dice? Una asamblea. Búsquenlo en el hebreo, dice Atzeret. Quiere decir que no solamente en Shemini Atzeret solamente ocurre un Atzeret, también ocurre en las fiestas de otoño. ¿Y cuál es ese Atzeret? En el séptimo día de Hat Matzot. En el séptimo día, dice Kadosh Baruj Hu, este día también es un Atzeret. 7 por 7, 49. Y a Judá dice también que otro nombre por Shavuot es Atzeret. Ahora vamos rápidamente a la gematría de 8, ¿ok? 8 también significa empiezo, también significa Abba, Padre, ¿ok? 8, ¿ok? También significa Ahabat, amor. También significa Shuv, que es retornar. ¿Qué estamos viendo aquí? Especialmente Ab, Ahabat, Shuv y As. Todo muy, muy claro. Porque aquí estamos viendo todo lo que es Ben Adán. ¿Cuál es el primer Adán? ¿En dónde está Adán? En la Torá. En Bereshit, ¿verdad? Aquí estamos volviendo de nuevo. En Shemini, el 8, estamos volviendo de nuevo como era en el principio. Una vez más a perfección. Vamos a ver la gematría de 760, que es Orla una vez más, o sea, el prepucio, Atzara, que es asamblea, ¿ok? Shem, que es el nombre, ¿ok? Mashah, que viene la palabra Mashiach, es ungido, ¿ok? Yeshav, que significa habitar. Neshol Shek significa cuando se hacía, por ejemplo, los utensilios del Beit HaMikdash, ¿de qué eran hechos? De bronce, ¿verdad? ¿Y cuál es el significado del bronce en la Torá? Juicio. Juicio.
Y el último es catar, que es incienso. Vamos a la gematría 415. Todo tiene que ver con lo que estamos viendo en Shemini Atzeret. Mishkan, que es la habitación o la tienda de habitación, ¿ok? Mishkan. Shemini, que es la palabra 8, ¿ok? La palabra 8, ¿ok? Shema, que es Shema Yisrael, ¿verdad? Oye. La palabra Todá, que es dar, gracias, apreciar. Av, que es padre. Kadosh, que es apartado. ¿Ok? Todo es en la palabra Shemini. Eso es lo que está pasando en Shemini, en el Olam Haba. La palabra Atzar, que es encerrado. Y la última, que es Ejad. ¿Se acuerdan un verso que está en Zacarías que en ese día será que Yahweh será Ejad? Ushmod Ejad. ¿Verdad? En ese día. Ahora vamos a ver qué es lo que estábamos hablando de las dos fiestas, o sea, de las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. ¿Cuál es o sea, qué es lo que está pasando aquí? Es un plan redentivo que Kadosh Baruj Hu nos ha dejado a nosotros entender. Si estamos viendo las fiestas de primavera, ¿cuál es la primera fiesta? Pesaj, ¿verdad? Y después vienen los 7 días de Hazmatzot. Y bien, venimos que aquí estamos viendo el orden, el Cohen, en el orden de Melquisedec. ¿Okay? El orden en el Cohen con el orden de Melquisedec. ¿De quién estamos hablando aquí? De Mashiach. Y en el primero se cumple con Pesach. ¿Ok? Ahora venimos a las fiestas de otoño. ¿Ok? Y miren el contraste, cómo se mira aquí, que es súper interesante. Venimos a las fiestas de otoño y cuántos días, primeramente, cuántos días, en qué fecha empieza de Aviv? Pesach, perdón, Hat Matzot. El 15, ¿verdad? 16, 17 hasta el 21, ¿verdad? En otoño, las fiestas de otoño, Sukkot, ¿en qué día empieza? Del séptimo mes. En el 15 y termina en el 21. ¿Y cuál es la última fiesta? Shemini Atzeret. Estamos viendo un final y estamos viendo un comienzo. El primer comienzo es allá, que es Pesach. Está al revés. Está desde el principio de la creación. Y no lo pude por falta de tiempo, pero acuérdense que después del séptimo día, ¿qué es lo que pasó después del séptimo día? En el principio, cuando estaba Adán. ¿Qué es lo que venía consiguiente? Venía el octavo día, que no aplicaba el tiempo. No aplicaba el tiempo, por eso Adán era perfecto. Cuando pecó, ¿qué pasó después que había pecado? Fue echado. ¿Qué es lo que dice en Bereshit capítulo, parece que es 3? Dice que lo echen, o sea, que lo saquen del Edén, porque no sea que tome del fruto y viva para siempre. Cuando fue echado, salió de Edén, entonces vemos que allí empiezan los años de la vida del hombre. Pero vemos que empezó en el 7, ¿verdad? Pasó al Olam Haba, o sea, a vida perfecta. Desde el principio, ahora venimos al final. Venimos al plan redentivo que pasan 6 milenios, viene el séptimo, ¿ok? Y viene el octavo día que es el Olam Haba. Y en el Olam Haba, en 7 días se representa el proceso de pureza para el hombre. 7 días es el proceso de pureza para el hombre. Y está en toda la Torá. Y hemos estudiado en la Torá cuántos días tenía que estar el hombre separado para purificarse. 7 días. Y vemos que aquí
en Shemini Atzeret, ya en el séptimo, ya Melech HaMashiach ben David viene a aparecer ya en el séptimo para el octavo. Pero ahorita lo vamos a explicar un poquito más cercano. Ya para terminar, rápidamente, Levíticos o Vayikra dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la Aretz. Todos los habitantes será un yubel para ustedes. Ustedes regresarán a toda la tierra lo que le pertenece y todos regresarán a su familia. ¿Qué es lo que está pasando en el 50? Ya vimos anteriormente que 7 por 7, 49 más 1. Estamos viendo un plan redentivo en la Torá y en los Nevi'im. Yeshayahu 61:1. Y el Ruach de Yahweh está sobre mí, por tanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Mire cómo es aquí. Y vista renovada a los ciegos, ya lo vimos. ¿Y qué más dice allí? Y proclamar el año del favor de Yahweh. Es cierto que Mashiach vino en un yubel. Vino un yubel. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la Torá, que en yubel, ¿qué pasaba en yubel? Pasaba todo esto, lo que estamos leyendo hoy en día. Vamos a ver los acrónimos de Shemini Atzeret. Y esto ustedes lo pueden investigar. Lo pueden investigar ustedes. El primero es país. Acrónimo es básicamente el nombre por qué se le llama Shemini Atzeret, qué es lo que envuelve Shemini Atzeret. País significa que la lotería, todos los Kohanim usaban este método de separar en Shemini Atzeret y era muy separado a Sukkot. De otras maneras, que está dando a entender aquí que Shemini Atzeret era muy separado a las demás fiestas. Era una fiesta singular. No tenía que ver nada con Sukkot. Era bien separado. De hecho, que tenían hasta lotería para hacer qué les iba a tocar en ese día. Seman o Zeman. Shemini Atzeret merecía una bendición. Sheheyanayu, que significa quien nos ha dado vida. Eso significa. Dando a indicar una fiesta muy separada. O sea, quiere decir que en ese día se daba una verajá que se llamaba Sheheyanayu, que significa a quien nos ha dado vida. Y está en Tejelim. La tercera es Raquel, que es una fiesta separada. Uno que tiene duelo, mire cómo dice, como ejemplo, cuenta Sukkot como 7 días, en los cuales él resta los 30 días de duelo. Restaba 7 días. También cuenta Shemini Atzeret como 7 días que se restan, en otras maneras, otros 7 días. Shemini Atzeret valía otros 7 días. Era separado a Shemini Atzeret, a Sukkot. 4. Korban. Inmolación, el korban o la inmolación significa que Shemini Atzeret tiene su propio korban. Un buey, de acuerdo con el Midrash, Yahweh está íntimamente asociado con Israel solamente, en contraste con Sukkot, que se considera hablando a todas las naciones, o sea, a las 70 bueyes. Y número 5, Shir, que significa melodía, significa que la Halel, lo que los Lewín cantaban en Shemini Atzeret era diferente a lo que se cantaba en Sukkot, muy diferente. Y la sexta, que es Berajá, la bendición significa que el nombre en esta festividad, en Musaf, o sea, lo que nosotros recitamos, o la bendición sobre los alimentos, otros dicen que es la bendición sobre Odel Melech. Y esto es lo que acrónimos, lo que es Shemini Atzeret. Ahora, de acuerdo con Vayikra 8:35, ustedes permanecerán en la entrada del Mishkan, ¿cuántos días?
7 días. 7 días tenían que estar preparándose antes de entrar al Mishkan. Verso 1, 9:1. En el 8º día Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma, ¿cuántos becerros? ¿Cuántos becerros dice ahí? Un becerro para ofrenda de pecado y una carnero para ofrenda de quemada sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh. Estamos viendo ahí el proceso de los Kohanim. Es un reflejo para nosotros. ¿Qué dice en Ezequiel? Vamos rápido. Porque en mi monte Kadosh, la montaña alta de Israel, dice Yahweh, aún Yahweh, allí la casa completamente de Israel me servirán para siempre. Yo los aceptaré, allí respetaré sus primeros frutos, los primeros frutos de sus ofrendas. Aquí estamos viendo, amados y amadas, que aquí estamos viendo exactamente Shemini Atzeret, qué es lo que Israel iba a hacer. Que iba a traer un corbán ¿para quién? ¿Para las naciones o para él? De parte de él. Los frutos de sus ofrendas, no de las ofrendas de las naciones. Todas las cosas de los Kadoshim, yo los aceptaré como dulces aromas cuando los saqué de los pueblos y los reúna de los países donde fueron dispersos, y por medio de ustedes yo manifestaré Kedushá a la vista de todas las naciones. ¿Qué está pasando aquí? Que todas las 70 inmolaciones que se hacían, ¿verdad? O sea, los 70 bueyes, ya no está dando 70. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj Hu reúne a todo el pueblo, el reinado del norte y el reinado del sur, y lo junta en ¿cuánto? En uno. Y ahora dice Kadosh Baruj Hu, ahora me tienes que traer ¿cuántos? Un corbán. Porque ahí mismo lo dice, yo te reuniré porque estás esparcido en las naciones. Lo dice bien claro. Ahora vemos la verajá que Shalomo hacía en Shemini Atzeret. Dice de esta manera, cuando Shalomo había terminado de orar a toda esta oración y súplica a Yahweh, él se levantó delante del Mizbeach de Yahweh, donde había estado postrado con sus manos extendidas a los Shamayim, y se puso en pie y levantó su voz para bendecir a toda la congregación. Y de los hijos de Israel dijo, bendito sea Yahweh, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, de acuerdo a todo lo que él prometió, ni a una sola palabra ha fallado de la buena promesa, la cual hizo por medio de Moshe su siervo, que Yahweh nuestro Ser Supremo esté con nosotros, como él estuvo con nuestros padres, porque nunca deje ni nunca nos abandone. Sigue con siguiente. El mismo día, verso 64, capítulo 8, el Melech dedicó como Kadosh el centro del patio delante de la casa de Yahweh, porque allí él tenía que ofrecer la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de grasa, de shalom, porque el Mizbeach, que cual estaba delante de Yahweh, era muy pequeño, para cargar todas las ofrendas quemadas y los corbanots de las ofrendas de shalom. De modo que Shalomo celebró la festividad en ese día. Todo Israel, una reunión inmensa, aún una gran asamblea que había venido de todo el camino, desde la entrada de Hamat del arroyo de Misraim, celebraron con él delante de Yahweh, nuestro Ser Supremo, en la casa que él edificó, comiendo y bebiendo y regocijándose delante de Yahweh, su Ser Supremo, ¿por cuántos días? 7 días. Y después por 7 días más. O sea, 7 días fue la dedicación y otros 7 días vino Sukkot. ¿Me doy a entender? 14 días por todo. ¿Y qué pasó de consiguiente? Verso 66. En el 8º día, ¿cuál es el 8º día? Shemini Atzeret. Él despidió al pueblo, ellos bendijeron al rey y regresaron en sus tiendas llenos de alegría
y todo gozo de corazón por toda la bondad que Yahweh había mostrado a David, su siervo, y a todo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? O sea, se está dando cuenta qué es lo que pasó en ese día. 7 días de dedicación, 7 días de Sukkot y el último día de Shemini Atzeret. Ahora déjenme darle ¿cómo se dice? Antes de pasar ya los últimos unos cuantos minutos, de qué es lo que pasó en ese tiempo de Shalomot. Hay información, parece que está en Talmud, yo se los puedo dar, que dice allí que en ese día estaban entrando el arca, porque no se había puesto todavía adentro del Bet HaMikdash, o sea, el lugar donde iba a ser la habitación del arca. Y abrieron las puertas, iban a abrir las puertas o sea, donde iban a entrar, y no podían entrar. No podían entrar, estaban completamente cerradas. Y los Kohanim las querían entrar y no podían. Entonces los Kohanim empezaron a cantar el Salmo 100, el Salmo 24. A abrir las puertas hoy, ¿verdad? Vosotros, ¿se acuerdan de esa alzado puertas, ¿verdad? Vosotros reyes, dice, ¿verdad? Y empezaron a cantar ese Jalel, Tehilim 24. Y aún las puertas se sostenían, medio se abrían y volvían a cerrarse. Y ellos pensando que Kadosh Baruj Hu no quería que, o sea, se preguntaban, pero ¿qué es lo que está pasando? Kadosh Baruj Hu no quiere que el arca entre al Bet HaMikdash, hemos hecho algo malo en ese día, en el 8º día. Entonces vemos que volvieron a tratar y siguieron cantando el Jalel. Y donde dice, por la rajamí que él ha tenido, y aún las puertas estaban cerradas. Y David, de último, todos ya se estaban dando por vencido. David no se dio por vencido. Perdón, Salomón no se dio por vencido. Y de último dijo Salomón, por la rajamín que tú has tenido por tu siervo David, automáticamente se abrieron las puertas. Automáticamente se abrieron las puertas. ¿Qué es lo que leímos ahorita? Dice, por las rajamín que tuviste con quién. No digo por Salomón, ¿por quién? Por David. Se abrieron las puertas de ese momento y entraron al lugar donde se tenía que poner el arca. Increíble. Increíble que pasó en Shemini Atzeret. Ahora, ya para finalizar, quiero que leamos lo titulé Una ventana a Shemini Atzeret. Una ventana a la Shemini Atzeret, o que es el Olam Jabbar. Lucas o Gilel, les digo la verdad, hay algunos, los que están aquí, que no experimentarán la muerte hasta que vean, ¿qué dice? El reino de Yahweh. Como una semana después que Yeshua dijo estas cosas, tomó a Kefar, Yohanan y Jacob y se fue a una región montañosa a orar. Mientras oraba, la cabot de Yahweh cayó sobre él, su rostro se resplandeció y su ropa se volvió blanca, brillante. De repente habían 2 hombres que hablaban con él, Moshe y Eliyahu, y ellos aparecieron con un resplandor de cabot y hablaron de su salida que pronto cumpliría en Jerusalén. Mi pregunta, ¿qué es lo que vemos en estos versos? ¿En qué día pasó eso? Como dice en el principio, que como una semana después de las siguientes, cuando una semana se termina, ¿qué es lo que sigue en consiguiente? El primer día. ¿Qué es lo que pasó con los Johanim? ¿Cuántos días tenían que estar? Y en el siguiente era el 8º día. Aquí estamos viendo una ventana al Olam Jabbar. Yahushua le estaba diciendo, hay algunos aquí que no morirán hasta que vean una porción, una ventanita así, el Olam Jabbar. Para terminar,
Vamos a ver esto. Una sola cosa he pedido a Yahweh y solo esto buscaré con todo mi lev. Yo creo que todos buscamos eso. Que yo debo morar en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la belleza de ¿quién? ¿Mía? ¿La belleza de quién? De Yahweh, para visitarle su palacio, porque Él me escondió, como dice, me escondió ¿en dónde? En su suca, en su tienda, en el día de mi aflicción. Él me cogió en el secreto de su tienda. Él me puso en alto sobre una roca. Entonces mi cabeza levantó por encima de mis enemigos alrededor y ofrecí en su mishkan el corbán de ¿qué? De alegría. Y yo cantaré, aún cantaré salmos a Yahweh. ¿Qué hablamos aquí? Lo que nosotros anhelamos. No lo que nosotros anhelamos. Estar. David lo tenía de esa mente. Tenía de esa mente. Lo que estábamos viendo anteriormente, si ustedes miran aquí, por eso estaban cantando en Shemini Atzeret ese canto. No vamos a leer todo, pero miran en el principio, ¿cómo dice allí? Un canto de David, ¿cómo dice? En el primer día. ¿Cuál es el primer día de la semana? El octavo día. Shemini Atzeret. Ya para terminar rápidamente, porque estos últimos versos son bien cruciales, bien cruciales. Vamos a ver dos versiones rápidamente. Joel 2:23, lo estamos viendo en dos versiones. Alégrense, hijos de Sión, regocíguense en Yahweh, su ser supremo, porque Él les ha dado comida, Él les dará la lluvia del otoño y la lluvia de la primavera, como las lluvias tempranas de tardías en el primer mes. En el otro dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y regocijaos en Yahweh, vuestro ser supremo, porque Él os ha dado la lluvia primera en la justa medida. También habrá de descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como antes. Dos versiones. Se los traje porque hay algo codificado allí. Hay algo codificado allí y lo vamos a ver. Aquí dice, vosotros, oh hijos de Sión, alegraos y regocijaos a Yahweh vuestro ser supremo, porque nos ha dado, ¿qué dice allí? En rojo dice la lluvia primera. Vamos a ver qué significa la lluvia primera en hebreo. En hebreo significa moré. Un moré. Pero moré significa no solamente, o sea, el significado es arquero. Uno que tira la flecha. Uno que tira la flecha. ¿Y qué es lo que estamos dando todos? No me entiendan, le estamos dando flechazos a todos ustedes todas las veces. Como dicen, pedradas. Pero no son pedradas, son consejos. Muy bien. Pero también significa, aparte de arquero, también significa maestro. ¿Ok? Ahora, eso es lo que significa la palabra lluvia, pero también está, o sea, se le da muchos significados, pero también viene esa raíz. Viene esa raíz. Vamos a ver qué significa la justa medida. La justa medida en hebreo es sedaká. Sedaká, vamos a ver la significancia, el significado, significa justo o justicia. ¿Ok? Y vamos a ver la tercera palabra, que es la tardía, la lluvia tardía, que significa malkosh. Malkosh tiene dos significados, ¿ok? El primer significado significa juntar y también significa otoño. ¿Ok? Ahora vamos a ponerlo todo junto. Todo junto de este significado. Y significa esto: que el maestro de Sedaká vendrá a juntar en otoño. Que el maestro de Sedaká, el maestro de justicia. ¿Quién es el maestro de justicia? Mashiach. Él vendrá ¿en qué tiempo? En otoño a juntar. ¿Tiene mucha significancia? Por supuesto que sí. Vamos a ver unos versos para ya terminar. Yo siempre digo los últimos versos, pero son como 10. Ya para terminar. Aquí estamos viendo, y me voy a acercar un poquito para acá.
en los en el plan de Yahweh Sebaot, desde el principio de la creación, está dividido en 3 partes. El Olam Hazel, que estamos viviendo ahora, la era que estamos viviendo presente, se ha dividido en 3. Ustedes lo pueden chequear, hasta hay escritos de Yehudá que lo dicen de esta manera. Que es Yemet Tohu, que es la era desolada, ¿ok? De la caída, o sea, del paraíso de Edén. Cuando cayó el hombre, empieza a contar el tiempo y se llama la era de desolación, ¿ok? Que son 2000 años. 2000 años de la caída de Adán, llegamos a otros 2000 que llega a Abraham. De Abraham se llama esta era se llama Yemot Toha, que se llama la era de la Torah, que viene de Abraham hasta el primer siglo, o sea, el 4000, Mashiach, ¿ok? Que son 2000, 4000. Llegamos de Mashiach, cuando cierre se llama Yemei Mashiach, que se llama la era mesiánica. 3, 2 y 2, ¿cuántos nos da? 6000. Y llegamos aquí, perdón, me adelanté. Llegamos aquí, 6000 años se cierran, y llegamos ¿a dónde? Al Malhut, o sea, reinado de los 1000 años. ¿Ok? Y aquí a Jari Hayami, o sea, es la edad donde ya, lo que dijo nuestro More en la mañana, reinado Mashiach. Pero cuando se cumple el reinado Mashiach, vemos que ocurre otra resurrección. Esa resurrección que habla de revelación, ¿ok? Pero no es de los sadik, ¿ok? Es otra. Y aquí donde se decide de lo que es la Gehenna, o sea, para perdición o para el Olam Haba. Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que dice Daniel 7:13? Yo seguí mirando las visiones de la noche cuando vi viniendo como las nubes en los Shammai. ¿Qué dice ahí? Alguien como un Ben Adán. Y se acercó al anciano de días y fue llamado ante su presencia. ¿Quién es ese Ben Adán? ¿A dónde venía? En las nubes. Y eso no está en el Brit Hadashah, ¿ok? Ahora vamos a verlo en el Brit Hadashah. Revelación 14:14. Entonces miré y aquí delante de mí había una nube blanca. Sentado sobre la nube estaba alguien como el Ben Adán, con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. ¿Para qué sirve la hoz? Para cortar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en otoño? Se llama la era de la cosecha. Otro malaj salió del Beit Hamikdash y gritó que estaba sentado en la nube: comienza a usar tu hoz para cegar, porque la hora de la siega ha llegado. La cosecha de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube hizo pasar la hoz sobre toda la tierra y la tierra fue cegada. Otro malaj salió del Beit Hamikdash, en el cual está en los Shamayim, y él también tenía una hoz afilada. Entonces del Beit Hamikdash salió otro malaj que tenía otra autoridad sobre el fuego, y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada: y usa tu hoz afilada y recoge los racimos de las uvas de la viña de la tierra, porque ya están maduras. Y el malaj pasó su hoz sobre toda la tierra y recogió las uvas de la tierra y las echó en un lagar, un gran lavar de furia de Yahweh. Se va a cumplir. ¿En qué fecha en qué era estamos hablando aquí? ¿Primavera o otoño? En la era del otoño, en la era de la siega. ¿Qué es lo que vimos en Joel? Exactamente codificado allí, que vendrá a juntar en otoño.
Vamos a terminar con esto. Entonces vemos aquí que aquí lo que estamos viendo aquí en estos 6,000 años, estamos viendo que a lo que Mashiach tenía que cumplir, lo va a cumplir hasta cierto tiempo, porque no se ha cumplido completamente, ¿verdad? Tiene que cumplirse cuando Él venga, los 1,000 años, ¿ok? El Malhut en el reinado. Pero vemos que aquí está preparando algo que Mashiach llega a la siega en el otoño, ¿ok? Pero déjeme hacer una pregunta. ¿Por qué se llama lluvia tardía y temprana? ¿Cuál es la tardía? La de otoño. ¿Cuál es la primera? Esa, acordémonos, yo lo había entendido y me voy a corregir aquí de enfrente de ustedes. Yo había entendido que la primera era en Aviv y la tardía era en otoño, y es al revés. La primera es en otoño y la tardía es en Aviv. ¿Por qué? Nuestro Morel lo dijo en la mañana bien claro, que para que la cosecha, vamos a decir, por ejemplo, el barley que se le dice, las espigas verdes o todo lo que se va a dar para primavera, ¿se tiene que preparar de antemano, sí o no? Se prepara de antemano, y eso es por medio de la lluvia. Si la lluvia del otoño no cae, por eso nosotros siempre se pide lluvia en Sukkot, ¿para qué? Para preparar para el futuro. ¿Tiene sentido? Entonces quiere decir que aquí se está preparando la lluvia primera para que la tardía tenga mejor resultado. Porque si no viene lluvia, por eso hasta Yehudá sabe esto, que hay hasta tefilot para la lluvia, para que haya lluvia, porque todo depende en la lluvia, será la bendición. Si no hay lluvia, ¿qué hay? Y si no hay cosecha, hay muerte. Lluvia siempre es un significado de bendición, de vida. Entonces vemos que aquí lo que está haciendo Mashiach, que está preparando eso para lo que viene. Para lo que viene. ¿Y cuándo viene Aviv? ¿Cuándo viene Aviv? En primavera. Entonces vemos que aquí ya es el final. Aquí, voy a apuntar aquí. Aquí ya es el final del otoño. Aquí, ¿cuándo es? Aviv. Aquí Mashiach ya está preparando para que, si Él lo prepara, lo demás va a salir por Él. Por eso viene en otoño, para preparar la primavera en el Olam Chabad. Terminamos con esto. Último verso. Ya me acordé que ese era el último. Pero cada uno en su propio orden. Mashiach es la primicia. Después todo lo que pertenece a Mashiach en el mismo momento de su venida, después de la culminación, cuando entrega el reino que Yahweh, el Padre, le haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder. Porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto sus enemigos en el estrado de sus pies. Y eso se tiene que cumplir, los 1,000 años. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Él puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Yahweh Sebaot le puso esto. ¿Qué es lo que dice en Tejelim 2? Yo te engendré, pídeme las naciones y yo te las daré a ti, le dice. Pero cuando dice todas las cosas, ha sido sujetado, obviamente no incluye a Yahweh, quien es el mismo que somete todo a Mashiach. Y cuando todas las cosas estén sujetas al Mashiach, entonces, Él se someterá a sí mismo a Yahweh, en quien sometió todo a Él, para quien así será Yahweh en todo y en todo. Quiere decir que aquí, amados, en todo este plan, Mashiach tiene que reinar. Después del reinado del Malhut de Mashiach Melech, entonces Él entregará el reinado que se le fue dado a Él, se lo dará
y entonces Yahweh será Echad Ushmo Echad. Shabbat Shalom.